Dios me les bendiga otra vez más. ¿Cuántos estamos gozosos? Damos gracias al Señor, hermano, porque nos concede esta hermosa oportunidad de estar en su casa. ¿Cuántos nos hemos gozado en la alabanza? Amén. Lindo es alabar al Señor con corazón sincero. Amado hermano, ahí el poder de Dios se glorifica en nuestra vida. Dios bendiga a nuestro hermanito Saí. Es un gozo también volverle a ver que está con nosotros en esta preciosa noche. ¿Cuántos se gozan por ello? Dios ha hecho milagros, ha hecho maravillas, ha hecho grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a venir, amado hermano, en esta preciosa hora en oración para que sea el Señor hablando a nuestra vida. Vamos a ver, lléveme en sus oraciones, póngame en las manos del Señor para que sea Él hablando y enseñándonos a través de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta preciosa hora. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, gracias por la alabanza. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que se ha hecho. Nos hemos gozado adorando tu nombre, Padre, y nos sentimos, Señor, Padre, privilegiados, Señor, Padre, al tener esta hermosa oportunidad, Señor, de llegar hasta este momento para venirte a adorar, para venirte a exaltar. Te damos gracias por la paciencia, Señor eterno, que has tenido para nuestra vida, por el amor, la misericordia, por el cual, Dios mío, estamos en este lugar. Gracias te damos por la fortaleza que le has dado a tu pueblo, Dios mío. Aquel que le falta fuerza, Señor, sea usted dándola. Pero en esta noche, Padre, su palabra, oh Dios mío, es tiempo de escucharla, Señor eterno. Queremos ser edificados, fortalecidos, Señor, por ella, exhortados, Señor eterno, alimentados, Señor, edificados, Señor, por su palabra, Padre. Quizá redarguido, Señor eterno, en esta preciosa noche. Glorifíquese, Padre, hable, Señor, use este vaso que a usted le ha, Padre, placido en esta noche. Que sea solamente, Padre, el vaso que va a usar, Dios mío, para hablar usted a través de él. Oh Dios mío, en esta hora usted conoce, Señor eterno, mi ignorancia, pero estoy confiando, Señor, en usted, Padre Santo, que será el que habla nuestra vida, el que edifica nuestra vida, Señor eterno. Que sea su Santo Espíritu, Señor, no mis palabras, Padre Santo, sino su palabra, Señor eterno, para edificación de su pueblo en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos, amado hermano, a gozarnos en la palabra del Señor también, que es nuestra medicina. Es, amado hermano, nuestro alimento espiritual. ¿A cuánto les gusta comer palabra? Amén. Amén. Así que en esta noche hay bastante para comer de parte del Señor. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Hermanos, abra su escritura en esta preciosa hora, en el libro de Éxodo. Vamos a hablar, amado hermano, el tema que el Señor ponía en mi corazón para impartir al pueblo: el valor y el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben cuánto vale la sangre del Señor? ¿Y qué hace y qué significa, qué hace en nuestra vida la sangre de Cristo? Hay, amado hermano, un gran privilegio, amado hermano, el conocer y el entender la función de la sangre de Cristo en nuestra vida. Y vamos a ver, amado hermano, bajo ese tema, el valor y poder de la sangre de Cristo. Así que puestos en pie, vamos, amados hermanos, a leer Éxodo capítulo 12, verso 12 y 13 nada más vamos a leer para, amado hermano, entrar en la palabra del Señor. Puestos en pie en reverencia a la palabra del Rey, yo leo el 12 y juntos leemos, amado hermano, el capítulo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios dándole la honra, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Todo junto. Y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta preciosa hora. Mire, amado hermano, lo que
la palabra del Señor nos dice en esta noche. Así que si usted me ve, como dijo el hermanito Wilmer, llorar no es de tristeza, sino porque en la presencia del Señor nadie puede resistir. Solamente un corazón duro, pero un corazón sensible a la presencia de Dios se goza, aleluya. Es lindo, amado hermano, tener un corazón sensible a la presencia de Dios. Si su corazón se ha endurecido, está en graves problemas, porque Dios muchas veces está tocando el corazón, pero nosotros lo tenemos endurecido, porque desobedecemos la voz del Señor. Pero mire, amado hermano, estando meditando en el Señor, ¿qué quiere que hablemos en esta noche? Él ponía fuertemente conocer, entender, valorar la sangre de Cristo en nuestra vida y la función que tiene para nosotros la sangre del Cordero. Pero vemos, amado hermano, que esto, amado hermano, no meramente sucede en los tiempos postreros, sino en los tiempos antiguos. Amado hermano, los prototipos, estaba la sombra, como dice la palabra, de lo real que estaba por venir. Y vemos, amado hermano, en este pasaje que estamos leyendo, que cuando, en Éxodo 12, que cuando Israel, amado hermano, va a ser libre, cuando Israel, amado hermano, va a salir, el pueblo de Israel va a salir de la tierra de Egipto, amado hermano, a la tierra prometida. Oiga bien, ese día, ese momento que va a suceder, esa libertad, amado hermano, que va a salir de la esclavitud del faraón. Oiga bien, ese día, amado hermano, sucede algo hermoso. Amén. Sucede algo, y es que Dios manda a Moisés, el libertador, amado hermano, que hay que sacrificar un cordero. Amén. Y ese cordero es el cordero de la Pascua. Hay que sacrificar, amado hermano, un cordero y derramar su sangre. Porque la última cosa, amado hermano, que Dios iba a hacer sobre aquella tierra de Egipto era, amado hermano, traer un juicio directamente sobre toda la tierra de Egipto, sobre el faraón, amado hermano, para que dejara ir a su pueblo. Pero Dios manda, amado hermano, a Moisés que, amado hermano, mate un cordero, que la sangre de aquel cordero, amado hermano, sobre la casa del pueblo de Dios, amado hermano, fuera rociada aquella sangre. Fuera puesta, dice su palabra, amado hermano, si usted lee anteriormente, sobre los postes de cada puerta de la casa y sobre el dintel. Mire la figura, arriba y a los lados. Protección de Dios sobre sus hijos. Aquella sangre de aquel cordero, amado hermano, tipipifá, ¿cómo se dice? Esa palabra, amado hermano, la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre que, amado hermano, lo libraría, amado hermano, de la muerte. Fíjese bien, porque esta sangre del Cordero, que simboliza, amado hermano, la sangre de Cristo, iba a guardar al pueblo de Israel de la muerte. ¿Sabe que el ángel de Jehová, amado hermano, dice del 12, iba a pasar, amado hermano, sobre, amado hermano, aquella tierra para matar, que dice, para herir a cada primogénito de aquella tierra? Pero ¿cuál iba a ser, amado hermano, la protección de aquel pueblo? La sangre que iba a estar sobre aquellas casas. ¿Cuántos tenemos esa sangre nosotros? La sangre de Cristo. Cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud y lo sacó de Egipto, se llevó a cabo un sacrificio de un cordero. Oiga cómo era este cordero: sin defecto. Tipificaba, ay, como me cuesta esa palabra, simbolizaba, para que me entienda, oiga bien, a Cristo Jesús. Simbolizaba a Cristo Jesús. Ese cordero tenía que ser sin defecto. Eso lo dice Éxodo 12, 5. Fíjese bien, el cual, amado hermano, su sangre fue derramada, pero fíjese, no solamente derramada, sino que rociada sobre aquellas casas. Fíjese bien, sobre las casas de los israelitas, los cuales fueron librados y protegidos de la muerte y del juicio de Jehová que trajo sobre Egipto. Eso lo dice en el verso 12. Pues yo pasaré. ¿Quién iba a pasar? ¿Quién está hablando de ahí? Aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre de aquel cordero que había sido derramada, oiga bien, será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Cuando la sangre, amado hermano, de aquel cordero que ahora es Cristo Jesús, está en nuestra vida, amado hermano, seremos protegidos de la muerte. Seremos, amado hermano, oiga bien, librados de esa muerte. ¿Qué es lo que causa la muerte en la vida nuestra? El pecado. Oiga bien, la sangre es la protección, la libertad, amado hermano, de ese pecado que nos trae muerte a nuestra vida. Entonces, cuando, amado hermano, la sangre de Cristo está en nuestra vida, somos, amado hermano, protegidos de esa muerte. Cuando no está la sangre del cordero, hay muerte. Por eso, amado hermano, muchos cristianos caminan, amado hermano, en muerte, aún siendo cristianos. Porque aún, amado hermano, no ha sido rociado, no ha recibido la sangre del cordero. Fíjese que aquel que genuinamente cree en el Señor Jesucristo, ¿por qué cree? Cuando venimos al Señor Jesucristo, amado hermano, quebranta el Señor el corazón, amado hermano, y hay aquella culpa, aquel dolor, porque está siendo rociada la sangre del cordero sobre el corazón para libertarlo, amado hermano, y sacarlo de Egipto. Por eso hay ese, amado hermano, ese proceso, ese sentir tan hermoso en la vida, que verdaderamente, en la vida del hombre, que verdaderamente cree genuinamente en el Señor Jesús. Porque hay muchos que dicen creer y que a veces hacen la oración repetitiva de reconcilio, pero más no reciben la bendición de la sangre de Cristo. ¿Cuándo? Cuando sigue igual. Cuando el enemigo, mire, amado hermano, va y ve a aquel hombre, pero está la señal del cordero sobre su vida, el enemigo no puede entrar. El enemigo no puede entrar. Porque está la señal de la sangre de Cristo. ¿A dónde? En el corazón. En nuestro corazón. El corazón. Ahora mire, hermano, en el verso 21, denle vuelta ya a la hojita. En el verso 21 al 23, mire lo que dice la palabra del Señor. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad, ¿qué? La Pascua. Y oiga lo que dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Algo que me llama la atención es que la sangre del cordero iba a ser derramada y puesta en un recipiente, un lebrillo de barro en aquellos tiempos. Era puesta en un... Oiga, hermano, pero ¿qué tal si la sangre en ese lebrillo nomás la tienen ahí en la mesa y no la ponen donde el Señor dice que había que ponerla? Aún teniendo la sangre derramada del cordero, no iban a ser protegidos. Como Cristo Jesús derramó la sangre por todos, pero no todos la reciben en el corazón. Pero no todos, amado hermano, la ponen, amado hermano, donde debe estar la sangre del cordero. Fíjese, bien importante, estaba ya la sangre derramada, pero ahora había que ponerla en el lugar correcto donde Dios había mandado. Ahora había que ponerlo en los postes, en el dintel de las puertas. Oiga, y los hijos de Israel fueron obedientes a esto. Ellos lo hicieron, y oiga lo que dice el 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vemos también, amado hermano, la soberanía y el control de Dios sobre aún la muerte. Dios tiene el control, amado hermano. Así que no, el verdadero cristiano no teme morir, porque cuando va a morir es porque Dios quiere que muera. Y cuando no va a morir es porque Dios no quiere que muera todavía. El ángel, amado hermano, mire, ahí vemos que el Señor dice: bueno, va a pasar el heridor, pero no lo voy a dejar que toque esa casa. Porque tiene la señal de la sangre de aquel cordero
en su puerta. Fíjese, bien importante, amado hermano. También vemos, amado hermano, en Levíticos, oiga bien, esto amado, simbolizaba lo que era a Cristo Jesús más adelante, que la sangre de Cristo iba a ser una obra poderosa en nuestra vida. Fíjese bien, en Levíticos 16, 14 al 19, Dios ordenó, fíjese bien, esto comenzó, amado hermano, la Pascua, cuando Israel fue libertado de Egipto. Más adelante se sigue, amado hermano, con esta ordenanza. Oiga bien, en Levíticos, amado hermano, sabemos que Aarón, hermano de Moisés, ¿verdad? Era, amado hermano, el linaje que Dios había escogido para para trabajar como sacerdote en aquel tiempo. Y vemos, amado hermano, que ahí Dios ordenó, amado hermano, al sacerdocio de Aarón ofrecer sacrificio de machos cabrillos, carneros y becerros, oiga bien, en expiación. Esto es, amado hermano, en reconciliación, en quitar la culpa, hermano, pero por un momento. Oiga bien, esta sangre que era rociada de aquellos machos cabrillos, carneros, becerros, amado hermano, de aquellos corderos, y era puesto, oiga bien, amado hermano, y rociado aquel tabernáculo que Moisés había levantado, también simbolizaba lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo más adelante. Pero fíjese bien, amado hermano, por un momento aquella sangre cubría nada más aquel pecado de aquel pueblo. Y los sacerdotes tenían que estar continuos haciendo, amado hermano, estos sacrificios, dice, por el pecado de ellos mismos, de los sacerdotes, y por los pecados del pueblo también. Esto era una vez por año. Y ahí, amado hermano, veamos lo que dice Levítico 16, 14. Ahí claramente nos dice la palabra acerca de esto, para que vean que todo está en la Biblia. Levíticos 16, 14 al 19. Lo leemos y mire lo que dice así. Del 14 en adelante. Dice: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás de ¿qué? Del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y ahí, amado hermano, comienza aquella función sacerdotal en el tabernáculo. Ustedes saben qué es el tabernáculo, ¿verdad? Me imagino que como estudiosos de la Biblia sabemos lo que era el tabernáculo. El tabernáculo, amado hermano, era aquella tienda, pero bien hecha, oiga bien, que Dios mandó a Moisés específicamente que levantara en el desierto, junto al monte, fíjese bien. Y, amado hermano, ahí ofrecía, los sacerdotes, amado hermano, ofrecían el sacrificio de estos corderos para aplacar, amado hermano, para cubrir por un momento el pecado de aquel pueblo. Eso lo vemos, amado hermano, en Hebreos capítulo 9, verso 2 en adelante. La Biblia nos habla del tabernáculo. ¿Cuántos sabemos lo que había en el tabernáculo? Amén. ¿Qué era el tabernáculo? En primer lugar, amado hermano, era un espacio cerrado. Fíjese bien, un espacio cercado. Dios mandó a Moisés que cercara un espacio. En la entrada a ese espacio que estaba cercado se llamaba el atrio. Fíjese bien, el lugar cercado se llama el atrio. En el atrio, amado hermano, estaba el altar bruñido de bronce para el sacrificio de los corderos. Más adelantito estaba, amado hermano, la fuente de purificación. Fíjese lo que estaba. El trabajo sacerdotal llegaba y ofrecía en el atrio, amado hermano, el sacrificio, degollaba, oiga bien, al cordero, luego pasaba la fuente de agua que estaba, amado hermano, delantito, para purificarse y poder pasar al lugar santo. Fíjese el trabajo del sacerdote. ¿Cuántos somos sacerdotes del Dios vivo?
Hay que entrar en el sacrificio vivo que habla Romanos 12:1. Para entrar a la purificación del agua que es Cristo Jesús, que es el Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder llegar al lugar santo. Y falta otro lugar. En ese, amado hermano, de ese espacio hacia adelante estaba construida la tienda, la casita, para que me entienda mejor, que Dios le había ordenado a Moisés que la construyera. Fíjese bien, amado hermano, para entrar a esa casita que es el tabernáculo, ahí tenía que ser purificado por el agua. El sacerdote entraba adentro. Esa casita estaba dividida en dos espacios. El primero, lugar santo, y el segundo, lugar santísimo. Todo eso no crea que le estoy inventando, ahí está en la Biblia. Lo veo medio serio. En Éxodo, ahí está. Léalo completo y se va a dar cuenta. Dos espacios, lugar santo y lugar santísimo. El sacerdote, amado hermano, entraba después de haber purificado, amado hermano, su vida en la fuente de bronce, entraba al lugar santo a servir al Dios vivo, haciendo los sacrificios, quemando. En el lugar santo estaba, amado hermano, el altar de quemar incienso. Ese olor que Jehová recibía, ese olor fragante, fíjese bien. Estaba el candelabro en ese lugar santo, y estaba la mesa de los panes de la propiciación, que eso, amado hermano, es la total dependencia de Dios también. La luz que simboliza, amado hermano, el candelabro. Todo eso apunta a Cristo Jesús. Todo eso simboliza a Cristo Jesús. Amado hermano, aquel olor grato. ¿Quién nos viene a dar ese olor grato ahora en nuestra vida? Solamente Cristo Jesús, por la redención de su sangre. Allí estaba en el lugar santo esas tres cosas. De ahí había un velo. Un velo, amado hermano, que para cruzar, oiga bien, al otro lado del velo solo entraba el sumo sacerdote, no todos los sacerdotes. Había sacerdotes, pero había un sumo sacerdote, un mayor, digamos. Y ese sumo sacerdote era el único que podía entrar, amado hermano, al lugar santísimo, a la tercera, al segundo espacio de la casita. Fíjese bien, y ahí ofrecía, amado hermano, pero no podía entrar si no llevaba sangre. Fíjese, si tenía que haber hecho el sacrificio en el atrio, tenía que haberse purificado a la entrada del tabernáculo. Al entrar al lugar santo, quemaba el incienso, amado hermano, y ofrecía allí holocausto a Jehová. De ahí tenía que entrar al lugar santísimo, tenía que traspasar aquel velo, pero ahí solo entraba el sacerdote una vez al año a ofrecer, y no podía entrar si no llevaba sangre del cordero. Para llegar a ese lugar santísimo tenía que, oiga hermano, tenía que llevar la sangre y ir bien con el Señor. Porque si el sumo sacerdote no iba, amado hermano, bien delante del Señor, al cruzar el velo, moría. Ahí se terminaba su vida. Pero fíjese bien, él entraba, y en el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué estaba? Aleluya. En el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Estaban las tablas de Moisés, la vara de Aarón y el maná. Allí estaba, en el arca de Jehová. Y allí entraba, y el propiciatorio que leímos ahí es la parte de arriba de aquella arca, donde estaban los dos querubines, uno a un lado y el otro al otro lado. Y ahí estaba la presencia misma del Dios Altísimo. Porque sobre ese propiciatorio el sacerdote llegaba, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el arca, en el propiciatorio, en esa tabla de arriba, para que me entienda. Y ahí la presencia de Dios moraba, hablaba al pueblo y daba su mandamiento. Y cuando Dios descendía sobre el arca, era que había recibido el sacrificio del pueblo. ¡Qué tremendo! Eso era, hermano, en el antiguo tiempo. Pero eso era sombra nada más de algo real que venía a nuestra vida. Fíjese qué hermoso, amado hermano. Veamos lo que dice Hebreo, amado hermano, 12 en adelante, para que usted lo vea, que ahí está en la palabra del Señor. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9,
Gloria a Jesús, 2 en adelante. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, lo que estábamos diciendo, y sobre ella los querubines de gloria. Mire, hermano, este versículo es lo que a muchos cristianos a veces, cuando no entiende lo que la Biblia quiere decir, lo confunden los católicos. Dicen, bueno, pero ¿por qué dicen que las imágenes son malas? Si Dios mandó a Moisés elaborar 2 querubines y eran imágenes. Fíjese bien, eso era una sombra de lo celestial. Era un símbolo, amado hermano, de lo real, no para que se hiciera imagen. Fíjense que todo tiene su, amado hermano, digamos, su dirección correcta. Si la tomamos en dirección que no es la correcta, por la cual Dios la mandó, pues no vamos a entender la Biblia. Pero tenemos que entenderla por la dirección que Dios la mandó, porque más adelante Dios confirma que lo que en 10:1 claramente dice que esto era sombra. Es decir, de lo porvenir. Esa era, amado hermano, dar a entender a aquel pueblo la gloria celestial que había, amado hermano, en el reino de los cielos. Fíjese bien, el cual en el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre. No podía entrar sin sangre, tenía que llevar esa sangre para rociarla sobre el arca del pacto, la cual ofrece, oiga, ¿por quién? Por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí viene, esto es bien importante, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No podía entrar, no entraban todos. No podían entrar todos los sacerdotes al lugar santísimo. La pregunta es, ¿nosotros podemos entrar al lugar santísimo? Vamos a ver por medio y por qué podemos entrar nosotros al lugar santísimo. Pero estamos viendo primero la sombra de lo sucedido para caer a lo real que ha sucedido en nuestra vida. Miren lo que dice, amado hermano. Dice, no se había manifestado en aquel tiempo el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo representa, simboliza la misma presencia de Dios. Habitar en la presencia del Señor. Miren lo que dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El 9, lo cual es símbolo, ¿para qué? Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿Qué quiere decir esta palabra? No pueden liberarlo de la culpa del pecado. El pueblo ofrecía aquel sacrificio, pero la conciencia del pecado, amado hermano, estaba en el corazón del pueblo siempre. No podía aquella sangre de los machos cabríos sacar aquella esclavitud del pecado, sino solamente cubrir por un tiempo la ira de Jehová sobre el pecado. Mire lo que dice, amado hermano, en el 10 del 1 al 4, ahí mismito. Porque la ley teniendo sombra, oiga bien lo que le estaba diciendo, todo esto, amado hermano, ceremonias que Dios mandó hacer, eran la sombra. Oiga lo que dice aquí, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Se dio cuenta que no era para una liberación, amado hermano, de la esclavitud del pecado, toda aquella ceremonia que se hacía, sino que era sombra, amado hermano. Dice que no teniendo estas cosas, amado hermano, la imagen misma de las cosas, sino, amado hermano, una imagen de los tiempos venideros. Oiga bien, para en el tiempo, amado hermano, presente, en el tiempo de Dios, amado hermano, cuando Dios, amado hermano, decidió enviar a una realidad de estas cosas que sucedían en el antiguo tiempo. Ahora ya presente Cristo, oiga, qué tremendo. Cristo es el Cordero del sacrificio. Cristo es el sumo sacerdote. Y no con sangre ajena como lo hacía el otro sacerdote. Su propia sangre. Por eso le digo que todo esto, amado hermano, simbolizaba, apuntaba a Cristo Jesús. Porque ¿quién fue el sumo sacerdote? ¿Quién, amado hermano, fue el Cordero del sacrificio? ¿Y cuál sangre fue la que nos redimió? La de Cristo Jesús. Fíjense, amado hermano, y con su propia sangre Cristo nos redimió, justificó, amado hermano, y limpia de todo pecado al hombre. Hebreos 9:11. Aquí viene el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas. Cuando el nuevo pacto es revelado al hombre. Cuando el nuevo pacto es enviado a esta tierra, es por la sangre de Cristo. Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mira, aquí dice en el 9:11: pero estando ya Cristo presente, sumo ¿qué? Sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, ya este sumo sacerdote, amado hermano, ya no entró en el tabernáculo, amado hermano, hecho por mano de Moisés. ¿A dónde es que entonces Cristo entró, amado hermano, para llevar esa sangre, amado hermano, y limpiar, amado hermano, de raíz del corazón el pecado del hombre? Miren lo que sigue diciendo: y no por sangre de machos cabrillos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos son redimidos por la sangre de Cristo? Ese es el poder de la sangre de Cristo. Redención, esta palabra, ¿qué quiere decir? Amado hermano, liberar, pagar el precio de aquella culpa. ¿Cuál era el precio de nuestra libertad? Muerte. Oiga bien, de la esclavitud, amado hermano, del hombre hacia el pecado, amado hermano. Dice que el que pecare, él se morirá. La paga del pecado es muerte. Pero la muerte de Cristo no podía ser sin derramamiento de sangre. Porque la función de la sangre era redimir, amado hermano, limpiar y purificar al hombre. Mire lo que dice: porque si la sangre, el 13, de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada los inmundos santifican para la purificación de la carne. Mira lo que dice el 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. ¿Cómo era este cordero? Sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Por el poder de la sangre de Cristo que opera en nuestra vida, podemos presentarnos justificados, redimidos delante del Padre. Porque sabía que sin la sangre de Cristo, amado hermano, el hombre sigue enemistado con Dios. El hombre sigue emproblemado con Dios. Pero por medio de la sangre, más adelante vamos a ver, Cristo hizo la paz entre Dios
y los hombres. Qué hermoso la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, amado hermano, el verso 24, hablando de este acto que Cristo hizo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró Cristo en el tabernáculo de Moisés. No entró Cristo en el templo tampoco. ¿A dónde entró? ¿A dónde se presentó el Señor entonces? Oh, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga lo que dice, amado hermano. Sino en el cielo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día? Sabemos a dónde estuvo en los 3 días de su muerte. Pero ¿dónde fue después de su resurrección? Subió al cielo. Y no les hablo de la subida cuando se despidió de los apóstoles. Les hablo de una subida antes. Cuando María lo encuentra, amado hermano, y se le aparece a María allí por la tumba y le dice: María, María, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Tengo que ir a entregar cuenta de este sacrificio. Tengo que entrar a la misma presencia para consumar en totalidad este sacrificio. Por eso dice que no entró en ningún templo hecho de mano, sino que al cielo. Miren lo que dice ahí: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por quienes, por nosotros ante Dios. Qué lindo. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, como lo hacían cada año, con sangre ajena. Si, oiga bien, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No con sangre ajena, con su propia sangre. Y, amado hermano, entró al mismo cielo. Padre, el sacrificio es consumado con mi propia sangre. El pecado de aquellos que creen verdaderamente por la sangre de Cristo es limpio el corazón. Es limpio la conciencia. Mire cuánto cristiano camina con aquel peso de conciencia. La sangre de Cristo no ha caído sobre su vida. Amado hermano, Cristo lo libertó, dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia para servir al Dios vivo. Pero aquel que todavía, amado hermano, camina con aquel peso de lo que ya hizo, fíjese bien, le hace falta que la sangre de Cristo sea rociada sobre su vida. Ha sido derramada, porque la sangre fue derramada por todo el mundo, pero es rociada a los que creen en su nombre. Una gran diferencia. Es rociada a los que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesús. Ahí hace una obra grande la sangre de Cristo. Qué tremendo, amado hermano. Y con su propia sangre se presentó para quitar ese pecado de una vez por todas. Mire lo que dice, amado hermano. La única sangre valiosa y capaz de redimir, es decir, librarlo de la muerte al hombre, es la sangre de Cristo. Efesios 1:7 es el número 1. Efesios 1:7. La sangre de Cristo redime al hombre, es decir, paga el precio, la culpa, la sentencia que el hombre, amado hermano, merecía pagar. Oiga bien, por la sangre derramada en Cristo Jesús, lo ha librado de esa muerte. Nos ha librado de esa muerte. Efesios 1:7. Hermanito Luis, dele lectura. Amén, amén. Efesios 1:7. Amén. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Jesús. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Por su sangre.
El perdón de pecado. Cuando Cristo viene, amado hermano, y su sangre es rociada sobre nuestra vida, es quitado aquella culpa de muerte que teníamos sobre nuestra vida. Por eso Él llevó, amado hermano, el precio que nosotros merecíamos pagar. Él lo llevó en la cruz del Calvario, así derramando su sangre por nosotros. ¿Cuánto valoramos y entendemos este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Fíjese qué tremendo, es grande, amado hermano, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Apocalipsis 5, vaya al libro de Apocalipsis 5, 9 al 10. Fíjese, amado hermano, la obra por medio del sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 5, 9 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. ¿Y con qué? Con su sangre nos ha redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Y nos ha hecho qué? Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa es la bendición, amado hermano, de recibir, creer verdaderamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que esa sangre, amado hermano, liberta, oiga bien, la vida esclava del hombre al pecado. Es la única que redime, amado hermano, y que, amado hermano, liberta de la muerte. Solamente la sangre de Cristo, así como aquella sangre simbolizó, amado hermano, y guardó de la muerte a los israelitas en el Cordero Pascual. Asimismo ahora revelado el verdadero Cordero de nosotros, y su sangre, amado hermano, ha sido derramada en nuestros corazones, nos librará de la muerte. Fíjese qué tremendo. Número 2, la sangre de Cristo ya fue derramada para manifestar la justicia de Dios y justificar al que cree en Jesús. Miren lo que dice Romanos 3, 25, 26. Vamos al libro de Romanos 3, 25, 26. Para mostrar la justicia de Dios. ¿Sabía que Dios es perfecto en justicia? Y si Dios había dicho que aquel que pecare tenía que morir, tenía que morir. No había para dónde. Pero, oiga hermano, este es el amor tan grande. Tenía que morir. Era decreto de Dios. Y Dios no miente. Y Dios es justo. Dios es veraz. Todo aquel, amado hermano, le dijo a Adán del principio: de cierto te digo que el día que comieres de ese árbol, morirás. Había muerte para el hombre. Muerte espiritual y física también por la eternidad en el infierno. Pero aquí se muestra el amor de Dios y se muestra la justicia de Dios al cargar sobre Cristo la muerte de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte se llevó a cabo. Nada más y nada menos que no fuimos usted y yo. Alguien lo hizo por nosotros. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Alguien lo hizo por mí. Y alguien lo hizo por usted. Y así Dios siguió siendo justo. Así Dios no mintió. Y por esa sangre que fue olor grato, que fue sin mancha. Mire, ¿por qué un hombre no podía morir por otro hombre? Porque estaba contaminado con el pecado natural. Pero la sangre de Cristo es limpia. Es pura. La sangre de Cristo no es contaminada con el pecado natural. Y es que tremendo. Por eso, amado hermano, no se halló ninguno. Por cuanto dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí apareció. Por Adán, dice la Biblia, entró la muerte, pero por uno entró la vida, que fue Cristo Jesús. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Por Él vino la vida a nosotros. Mire qué tremendo. La justicia de Dios y justificar a los que creen en Él. Gracias, Señor. Dios justifica al que cree en Cristo Jesús.
Porque la sangre de Cristo hace una obra en la vida de aquel que ha creído. ¿Acaso, amado hermano, cuando ha venido a Cristo Jesús y trae aquel gran peso de pecado, aquella gran carga, y es libre, no se siente bien? ¿Sabe qué es lo que ha obrado ahí? La sangre de Cristo ha caído sobre su vida y ya ha limpiado aquel peso de muerte que traía en nuestra vida. Esa es la obra del Señor. Mire lo que dice Romanos, amado hermano, 3:25, le dije, ¿verdad? Amén. Romanos 3:25 y 26. Mire lo que dice: con la mirada del 25, ¿a quién Dios puso como propiciación? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, en Cristo Jesús cargó el pecado desde Adán hasta, amado hermano, el mío y el suyo. Gracias, Jesús. El Señor es justo. No es que los pecados de Adán, de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Las dudas de Abraham y todo lo que los pecados de David se quedaron impunes. ¿Sabe a dónde los cargó el Señor? En la sangre de Cristo Jesús. Por eso el peso que llevó Jesús no fue la cruz literal. El peso que cargó nuestro Señor Jesús fue el pecado de todo el mundo, de toda la creación. Oiga, qué tremendo, hermano. Y dice, amado hermano, con la mira de manifestar en este tiempo, el verso 26, ¿su qué? Su justicia, a fin de que Él sea el qué. Dios es justo. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No hay genuina fe en Jesús. No hay justificación por su sangre. Cree la gente que cree en los ídolos, ¿cómo será librada de la muerte del pecado? La gente que no tiene fe o que hace a un lado a nuestro Señor Jesucristo y creen que van para el Padre, dice que el Padre justifica al que cree en el Hijo. Si no, no hay justificación. Es decir, no hay libertad, no hay precio pagado si no hay fe en el Hijo de Dios. Qué tremendo, amado hermano. Miren lo que dice Romanos 5:8, allá adelantito, 5:8 y 9. Fíjese, aquí claramente también nos habla acerca de este punto. Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira el 9. Pues mucho más estando que ya justificados en qué, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es que Dios castiga el pecado. Es que Dios se aira contra la maldad y el pecado de esta tierra. Pero ¿cuál es la única protección, salida del hombre? La sangre de Cristo. Es la que liberta, es la que limpia, es la que quita el pecado del corazón, de la conciencia del hombre. No hay otra salida. Dios iba a pasar con juicio sobre Egipto, y por esa sangre no llegó el juicio a los hijos de Israel. Dios viene con juicio para esta tierra. Dios viene con juicio para el pecador, y lo sabemos, ¿verdad que sí? Valoremos la sangre de Cristo. Démosle lugar, una fe genuina, para que esa sangre erradique todo lo que estorba en nuestra vida. Sí, para que limpie. Hay corazones llenos de odio, de amargura, aún estando dentro de las iglesias muchas veces. No es que la sangre de Cristo no tenga el poder, es que no han creído ni dado lugar a esa sangre para que limpie ese corazón. Pero si hay un corazón genuino delante del Señor, esa sangre, hermano, es rociada. ¿Y sabe por quién? Por el sumo sacerdote, el mismo Cristo Jesús. Y no trae otra sangre de otro, ya lo vimos. Su propia sangre, que es viva, que es santa, que es pura. Amado hermano, viene al corazón nuestro. Dios viene con juicio.
Dios viene con juicio para esta tierra. Y la única salida nuestra es que verdaderamente estemos limpios por la sangre del Cordero. El que no estaba cubierto con aquella sangre, amado hermano, pasó el ángel de la muerte y mató. Vino el juicio sobre Egipto. Y fue tremendo el dolor, como será en los tiempos venideros la gran tribulación, los juicios de Jehová que vienen hacia esta tierra, dice Apocalipsis 3, a castigar, a probar al morador de la tierra por su maldad. Pero ¿sabe qué lindo? El que ha sido redimido es salvo de la ira venidera. Ya no estará, porque algo limpió, amado hermano, el pecado que obstruía llegar al lugar santísimo. Algo, amado hermano, destruyó aquel impedimento. Mire, hermano, el hombre que está en pecado difícilmente puede tener comunión con Dios. Solamente si hay un genuino arrepentimiento por la sangre de Cristo puede entrar a la misma presencia de Dios. Allí entra la presencia de Dios. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y puro. ¿Quién purifica? La sangre de Cristo. Limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Este entrará al lugar santo, al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Él nos librará de la ira si la obra de Cristo en nuestra vida, hermanos, le estamos dando lugar que se lleve a cabo. Mire qué tremendo. Es necesario, número 3, que seamos rociados con la sangre de Cristo. Fíjese bien, porque la sangre de Cristo fue derramada por todo el mundo. Pero, amado hermano, no todos son rociados con la sangre de Cristo. Porque no todos quieren creer en el Hijo de Dios. Esa sangre tiene que caer en el corazón del hombre para recibir la bendición de la libertad. Si no cae, ha sido derramada. Pero ¿cómo? Tiene que ser rociada. Tremendo, en nuestro corazón. Quizás nosotros hemos vivido o hemos sabido muchas veces que la sangre de Cristo fue derramada, pero quizás nunca la hemos sentido rociada en nuestra vida. Son dos cosas muy diferentes. El sacerdote derramaba la sangre del cordero, el sumo sacerdote, pero él mismo la rociaba en aquel lugar que tenía que ser rociada. Asimismo, la sangre de Cristo es necesario que sea rociada en nuestra vida para ser, amado hermano, libertados del pecado. Mire lo que dice, amado, 1 Pedro 1:2. Oiga bien, el rocío de la sangre de Cristo en el corazón, es decir, la obra de la sangre de Cristo en el corazón del hombre, solamente es para los que verdaderamente creen en Jesús. Verdaderamente creen en Jesús. Ahí se opera. Fíjese bien, 1 Pedro 1:2. Gloria a Jesús. Ahí claramente habla. Gloria a Jesús, aleluya. 1:2. Elegido según la que presencia, no presencia, presencia, es según el conocimiento de Dios en su soberanía. Fíjese bien, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo. Fuimos elegidos a los que, amado hermano, hemos creído en el Señor Jesús, para obedecer y ser rociados, porque esa sangre sobre nuestra vida es la que nos da la purificación, la justificación delante del Padre. Veamos lo que dice, amado hermano, 4, la sangre de Cristo es más valioso que el oro y la plata. No hay nada más valioso, amado hermano, en esta tierra que obtener las bendiciones de la sangre de Cristo. Miren lo que dice 1 Pedro 1:18, amado hermano, en adelante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Oiga, ¿cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado ¿en dónde? En los posteros tiempos. ¿Por amor a quién? A nosotros. No hay precio. Qué sinvergüenza los que ahora ofrecen milagros y salvación por oro y plata. Traiga su platita y que el Señor lo va a levantar. Qué mentira, amado hermano, ahora en día. Sí, tremendo. La sangre de Cristo es la que rescata la vida del hombre. Mire qué tremendo. Veamos lo que dice, amado hermano. La única forma de ser limpio de pecado es por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense, antes de pasar a ese versículo, hermano, aquí hay algo bien importante. Si andamos en la luz, como Cristo es luz, oiga un fruto que se manifiesta en la vida del cristiano. Tenemos comunicación los unos con los otros. Si no andamos en luz y nuestro corazón tiene tiniebla, no se puede comunicar con el hermano. Primeramente, el que anda en luz tiene comunión con Dios. Primeramente. Pero después tiene comunión con su hermano. Por eso cuando usted que un hermano no le quiere hablar o se aleja, amado hermano, hay que examinar quién es el del problema. Hay que examinar quién es el de la tiniebla. Porque puede ser que usted esté mirando para allá y la tiniebla la traiga usted o la traiga yo. Es que aquí es parejito. Porque es bien fácil, como dijo el Señor, mirar la viga. Es la paja de tu hermano, pero no ver la viga. Pero si hay tiniebla, mire hermano, por eso hay tanta disensión. Porque el corazón está, amado hermano, ahí medio oscurecido. Está como de las 5 a las 6 de la tarde, ¿sí? Entre medio anocheciendo. No hay luz. Claramente dice la Biblia que si andamos en Él y estamos en luz, tendremos comunicación los unos a los otros. Así que ahí es un punto bien importante de tomar. Y miren lo que dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Poderosa es la sangre de Cristo. Poderosa es la sangre de Cristo en nuestra vida. Nos limpia de todo pecado. ¿Por qué cargar con esa suciedad en nuestra vida? ¿Por qué seguir en la tiniebla donde no hay comunicación ni con Dios primeramente como debe de haber, ni con la iglesia ni con el hermano? Mejor venir a la luz y que aquella sangre limpie, oiga bien, todo pecado. Amén. Qué tremendo, amado hermano. Por medio de la sangre de Cristo tenemos cercanía y paz para con Dios. La sangre del Señor Jesucristo nos trajo ahora a ser cercanos hacia Dios. Nosotros, dice Efesios 2:13, vaya viéndolo, donde dice que en un tiempo nosotros éramos lejanos a Dios. Estábamos lejanos, nosotros los gentiles. Y por tanto también su pueblo, cuando cayó en el pecado y la rebeldía, se alejó de Dios. Pero fíjese que la sangre de Cristo nos acerca a Dios. ¿Cómo caminamos nosotros? ¿Cerca o lejos del Señor? Por medio de la sangre estamos cerquita. Entramos al lugar santísimo donde mora la presencia de Dios. Sí, pero si no hay la obra y la sangre de Cristo en nuestra vida, por eso es que a veces, mire, está el cristiano tan seco, tan duro, hermano. Está la alabanza, hermano, está la adoración y él parece piedra y de cristal. Ni verde, o sea, no hay nada, pálido. Una gran bravura que tiene a la hora de adorar con el corazón al Señor, a la hora de derramar el alma en gratitud a lo que Cristo ha hecho. ¿Sabe por qué? Que muchas veces la sangre de Cristo no ha limpiado cositas que no se las hemos entregado. Vuelvo y repito, no porque la sangre no tenga el poder, sino porque muchas veces no damos el lugar. Tremendo. Pero fíjense, amado hermano, que el que
ha recibido la obra de la sangre de Cristo en su vida, está cerquita de Dios. ¿Dónde moraba Dios? En el lugar santísimo. Eso quiere decir que el que ha recibido la sangre de Cristo en su corazón entra hasta la misma presencia de Dios. Y es como cuando dice nuestro hermano pastor, que no se sabe ni a dónde está, sino que siente una plenitud de gozo, porque dicen los salmos que en la presencia del Señor hay plenitud. No es que hay un gocito así, una media sonrisita, que hasta para saludar al hermano le cuesta sacarla. Algunos, no todos. No es ese gozo, es una plenitud de gozo en la presencia del Señor. ¿Cómo usted llega hasta ese lugar? Hasta esa presencia de Dios, por medio de la sangre de Cristo, que haga una obra poderosa en nuestro corazón. Lo leemos, amado hermano. Hermanito Samuel, de la lectura. Aleluya. Por favor. 2:13. Hemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Por la sangre de Cristo hemos sido hechos ¿qué? Cercanos, porque ahora ya no entra, ya no, hermano, ya el sumo sacerdote entró al lugar santísimo y ahora, oiga bien, el velo, amado hermano, que estaba ahí dividiendo el lugar santo, el atrio, para entrar al lugar santísimo, cuando Cristo, amado hermano, entregó ese sacrificio, amado hermano, y dijo consumado es, dice su palabra, que aquel, oh santo, aquel velo se rasgó, aleluya, y hubo entrada, hay acceso para poder entrar, pero no con nuestra propia sangre, sino con la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Podemos entrar hasta ese lugar santísimo. ¿Por qué no se goza mucho cristiano en la plenitud del gozo del Señor? Bendito Dios. Digámosle al Señor, Padre, si hay cosas que necesitan ser limpiadas por tu sangre, aquí está mi corazón. Pero mire qué tremendo, amado hermano, cercanos a Dios. Colosenses 1:20 y 21. Rapidito ahí, Colosenses 1:20 y 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Enamistados con el Señor, en guerra con el Señor por el pecado, no tendremos paz ni con Él ni con nadie. El pecado trae destrucción. Eso dice Santiago 4. ¿Dónde salen esas guerras y esos pleitos y esos celos de ustedes? Le dicen a los Santiago. ¿De dónde les dan? Del corazón, dice, de las emociones que batallan dentro de ustedes, ahí sale. ¿Y usted cree que así hay amistad con Dios? ¿O amistad con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos? No hay. No hay paz. Por eso el cristiano que es pasivo con su hermano, fruto que la sangre de Cristo le ha hecho, mire, una obra en su corazón. Amén. Hermanito que solo en guerra le gusta vivir, ay Señor, Aleluya. Padre, tu sangre sobre tu siervo. Amén, gloria a Dios. Hay que orarle, Padre, tu sangre sobre aquel siervo. Y si soy yo, Padre, tu sangre sobre mí. Amén. Dígame. Porque la sangre de Cristo hizo la paz. Amén. Primero para con Dios. Y obviamente tenemos paz para con todos. Por la sangre de Cristo. Qué tremendo, amado hermano. Entendemos las funciones bíblicamente, lo que la sangre de Cristo hizo en nuestra vida. Ya que porque todo va por la Biblia, no es decir, hermano, se inventó. No, ahí está. Ahí está lo que el Señor hizo a través de su sangre. Mire, último hermano, por la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Con esto terminamos. Hebreos 10. Gloria a Jesús. Hebreos 10, 19 al 23. Con esto cerramos, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 10, 19 al 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿cuántos son libres? Teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Por la sangre. La presencia misma del Señor. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. Por el camino que nuevo y vivo que Él nos abrió a través de qué? Del velo. Esto es de su carne. ¿Cómo fue el cuerpo de Cristo, amado hermano, en su sacrificio? ¿Cómo quedó? Lacerado.
quedó traspasado, fue deformado, fue herido, dice su palabra. Y fíjese, amado hermano, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice Mateo 27:50, que el velo se rasgó y se abrió. Ahora el acceso a la entrada del lugar santísimo. Gloria a Dios. Ese velo roto, amado hermano, simbolizó el cuerpo de Cristo, que fue desquebrantado, amado, fue quebrantado, fue lacerado, fue herido, para que nosotros, por ese sacrificio y la obra de su sangre en nuestra vida, ya no estemos retenidos en los atrios. Dice su palabra, entrar por sus atrios con alabanza y acción de gracia. Pero no se queda ahí. Venid ante su presencia. Ese es el lugar santísimo. No se quede en el atrio. No se quede en el lugar santo. Pase al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo en nuestra vida. Fíjese lo que dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién ministra aquí? ¿Quién es el sacerdote? ¿A quién nos tenemos que acercar? A Él, hermano. Cuando le dice, hermano, venga, vamos a orar al altar, ¿usted cree que se acerca al que está al frente? Cuando usted viene de rodillas, humillado, usted está entrando en la misma presencia de aquel sumo sacerdote. Usted está entrando al lugar santísimo. Por eso, amado hermano, dice, tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues, ¿cómo, hermano? Con corazón sincero. Ahí va a operar la sangre de Cristo, corazón sincero. ¿Para qué le vamos a mentir a Dios si Dios ya sabe todas las cosas? ¿Qué le vamos a estar engañando al Señor? Amado hermano, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es seguridad, amado hermano, de fe en Cristo Jesús. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Lo hará, lo ha hecho y lo hará si le creemos, seguimos creyendo verdaderamente en el Señor. Denle un aplauso al Rey. Esta ha sido la palabra que el Señor trajo para nuestra vida. Entender lo que la sangre de Cristo hace en nuestra vida. Y si en